Bien. Buenas tardes, profe. Hola, Erika. Erika Karina. Eso me lo poní el nombre, así que siempre te voy a confundir. ¿Cómo están? Hola, Virginia, Ignacio, Micaela, Otania. Nunca sé qué nombre, si el primero o el segundo. Bueno, la profe está casi sin voz, con una gripe terrible. Por suerte habíamos decidido hacer la clase virtual porque si no, no hubiese podido ser hoy la clase. Así que bueno, dentro de todo, es una tranquilidad que estemos todos aquí hoy. Bueno, vamos a retomar un poquito más ordenadamente, ya que estamos así y todos ven un poquito más las filminas y a la profe, y todos pueden, abran o sea, tanto los que están a distancia como los presencial, habitualmente en las híbridas, ahora estamos todos aquí, el que quiera, siéntanse libres y cómodos de abrir las cámaras y Lucas, bueno, no sé si te va a servir transcribir la llamada, la Meet, pero bueno. Siéntanse libres de levantar la mano, si no los veo, porque ahora yo voy a salir de la pantalla de la Meet eh, para centrarme en la presentación, así que ustedes directamente abran, porque además creo que no están, a ver si están los profes, si está Diego o... Hola Leila, sí, acá estoy, Ahí, bueno, estoy. así me apoyo, siempre. Sí, sí. Bárbaro. Seguramente cuando me necesitas no estoy, pero estoy por acá. Hola, buenas No, noches a todos. la Están pasión. transcribiendo, guarda con lo que decís porque están transcribiendo la llamada con Sí. extensión TACTIC y AI. ¿Qué tal, eh? Esto puede Y, ser sin- otro. y te pidieron, claro, y sin pedir autorización, puedes grabar al profesor. Qué flojo eso. Bueno, Bueno, si les sirve, Perdón, profe, tuve un accidente laboral y me afectó la audición por no esa era, no parte. era más, hacer lo que puedes. Hacemos lo que podemos. Porque lo que sí, no nos escraches con las macanas que decimos después y todo ese tipo de cosas, pero bueno, exactamente. este, estamos para acompañarlos en este proceso de construcción de conocimiento. Eso. Y bueno, sepan que las clases, en general, las clases de los miércoles que van a ser, eh, ya sean estas virtuales o híbridas, las de los miércoles particularmente vamos a tratar de grabarlas porque los chicos que estén hoy en el práctico se lo van a perder porque este teórico es no, bueno, los teóricos no se repiten, pero los que hoy están en práctico se pierden el teórico de los miércoles, así que entonces vamos a tratar de grabarlas y de subirlas a estas clases que les repetimos, y esto se lo vamos a decir hasta el cansancio. Ustedes vayan seleccionando, porque a veces por querer ayudarlos nos excedemos en los materiales. Siempre les decimos que todo es útil para aprender, pero no sabemos nunca cuándo es la curva de rendimientos decrecientes, así que cada uno lo va manejando a su ritmo, ¿sí? A lo que puede hacer. Eh, tenemos, ya les dijimos, un montón de clases grabadas de un año, de otro, más le subimos las PowerPoint de todos los años, entonces, bueno, es posible que se saturen. Pero sí les recomendamos siempre esto: lean primero, lean la bibliografía escrita y después apóyense en todos los materiales multimedia. Creemos que esa es la mejor forma para estudiar y para que se les grabe y se les quede. O sea, que estos materiales, cualquiera sea, los que graban, de lo que nosotros decimos, los videos que nosotros subimos, todo material complementario, siempre úsenlo como apoyo, repaso, eh, como complemento, pero nunca van a reemplazar lo que implica la lectura de los materiales. Bueno. Eventualmente quizás apague en algunos ratos la cámara porque, bueno, necesito reponer implementos y hacer cosas así como estas de este,
¿cómo se dice? Bueno, como cuando en la Fórmula 1 entran a boxes, ahora que está de moda con la pinta. Así que bueno, en algún momento si me pierden, ya saben. Bueno, vamos entonces a empezar hoy más ordenadamente, porque bueno, a veces en el apremio en las primeras clases, darles una idea así muy general, más a su vez querer darles los temas para que tengan insumos para los prácticos, como fue el tema de control y demás, bueno, pues, por ahí se mezcla todo, se desordena un poco. Entonces vamos a tratar hoy de ordenar un poquito, más que repetirles, porque otra vez repetirnos y reiterar cosas, siempre tratamos de innovar y de que cada uno de estos materiales vaya siendo complementario a lo que ya está. Entonces, bueno, lo que hacemos es en algún punto siempre ordenar los capítulos para que ustedes tengan como una idea más ordenada de cómo va la materia. Entonces, en la primera clase hicimos un pantallazo general, muy global, muy amplio. Después, ¿qué dice María Juliana? No, yo después no voy a ver sus mensajes. Cuando empecemos a pasar las filminas no los voy a ver, Diego, cualquier cosa me avisas. Estas no están subidas todavía, estas en particular, que son una actualización de las que ya hay. O sea, les cambiamos un poquito de información, le damos un restyling, pero en general todavía no hay cambios, hasta en estas unidades no hay cambios importantes en los contenidos. Así que estas filminas no están, pero vamos a ir subiéndolas. Ya vemos si subimos filminas por un lado y grabación de clase por otro, o si subimos las dos cosas, las dos en una, o sea, la grabación ya está en las filminas. Pero bueno, y ustedes le pueden parar, así que bueno, es como si la tuvieran. Eh, Vamos entonces a ordenar un poquito, a acostumbrarnos a ir al libro. Vamos a hacer una clase tranquila, ya que la clase de hoy es una clase ganada, digamos así, entre comillas, como dice mi nieto, porque es irónico, porque, bueno, creemos eso, que en algunas situaciones y en algunos casos el año pasado y en muchas situaciones de este año hemos hecho paro, nos hemos sumado a las medidas de visibilización, básicamente, eh, y en esta ocasión creemos que, bueno, no es conveniente cuando estamos arrancando el semestre hasta que ustedes se ubiquen y nos conozcamos mejor y demás, creemos que no es productivo, y si hay algo que nos dedicamos en esta materia es a ver cómo hacemos al Estado productivo. Productivo, cuando decimos productivo, decimos eficiente, decimos eficaz, decimos eh, económico de la mejor manera posible, decimos ético, decimos sustentable. Y entonces, bueno, más allá de que hoy por hoy muchos de los profes que están acá tal vez les quita un poco los incentivos a estar, y mayormente la cuestión de incentivos pasa, o debería pasar por que ustedes tengan conciencia del futuro, porque, bueno, necesariamente cuando uno dice salarios de los docentes, muchos docentes no viven o no vivimos, depende estrictamente de un salario como el docente universitario. Hace muchos años que se hace un esfuerzo en profesionalizar la educación universitaria, sobre todo en el área de ciencias económicas, donde la mayoría de los profes son profes de dedicación simple, por eso tan pocos profes hacen paro en la facultad, porque les da un poco de, por ahí, cosita, digamos, porque ellos no viven de esto, entonces la verdad que no les hace mucho efecto, no les afecta demasiado, y entonces dicen, bueno, para mí esto es un hobby, ¿no? Y entonces, bueno, no se pliegan a los paros. Eso es un arma de doble filo porque la tendencia mundial es a que los docentes sean profesores, que sean profesionales de la docencia, que hay siempre una distinción ahí, ¿no? Entre que los profesionales parece que ejercen o se dedican a trabajar en el sector privado, y la docencia es otra cosa que no es profesión. Pero la docencia debería ser una profesión y debería ser una fuente de trabajo principal para muchos docentes que deberían, además de dar clases, hacer investigación, desarrollo, mejorar el conocimiento cada día. Y entonces esos profes que se dedican a hacer
de la docencia una profesión principal, investigar y mejorar todos los contenidos que el conocimiento ha dado hasta ahora, pero que hacia el futuro se manifiestan como mucho más complejos, ¿no? Incorporar el cómo afecta a cualquier área de las materias que ustedes tienen en la currícula, cómo afecta la información, la inteligencia artificial, los nuevos modelos de negocio, las finanzas, etc. Bueno, los profesores deberíamos poder estar todo el tiempo investigando sobre eso y actualizando nuestros conocimientos. Y lo que ocurre es que no, la mayoría de los docentes hacen docencia así, en los ratitos que le quedan libre, y entonces el conocimiento no avanza demasiado en algunas áreas. Más aún los profes que tienen intenciones de ser profesionales de la docencia, cuando se plantean si pueden vivir de esto, ocurre que no, y lo que pasa es que se van a hacer otra cosa. Y cuando se van esos profes que tienen vocación para trabajar de esto como profesión, la universidad se vacía de contenidos, se vacía de calidad, se vacía de su esencia, y sobre todo la universidad pública, que es una de las pocas, no digamos pocas, pero es una de las cosas públicas que goza de mucho prestigio en nuestra sociedad, eh, inclusive por encima de las universidades privadas. Cualquiera de ustedes se va a llevar a cabo un título que tiene mucha más competitividad en el mercado laboral que cualquiera de las otras universidades privadas, sin desmerecerlas, pero la universidad pública goza de un prestigio que está bueno cuidarlo. Y bueno, básicamente porque los códigos y los criterios con los que se maneja eh, son absolutamente, o sea, intentan ser imparciales, intentan ser provechosos para la sociedad en su conjunto sin favorecer a ningún sector. En cambio, por ahí las universidades privadas, bueno, tienen una impronta, tienen una línea editorial que les bajan a los docentes y que dicen, mire, usted, porque digo esto de la libertad de cátedra, existe básicamente en la universidad pública, ¿no? Cada uno aquí podemos decir realmente lo que nos parece respecto al conocimiento, lo que hemos estudiado, la impronta que traemos, el perfil en el que nos hemos formado. De hecho, cada profesor le da una impronta diferente a las materias que imparte, ¿no? Aunque sea la misma materia, por eso hay divisiones de cátedra, por eso hay libertad de cátedra, cosa que es un instituto, una institución que en las universidades privadas no existe. Eso hace a la calidad y la formación y el reconocimiento a través de los salarios, entonces todo eso forma un combo que pone en valor nuestra universidad como una de las mejores y más prestigiosas de América Latina, además de ser una de las más antiguas, ¿no? Y no es por decirlo viejo funciona, porque ya trillado está ese dicho, no por vieja, sino porque ha logrado mantenerse actualizada, vigente y muy en alta estima para la sociedad en su conjunto, y los profesionales que salen de acá, la inversión que implica la educación pública nos beneficia a todos, porque tener buenos médicos formados, buenos economistas, buenos ingenieros, hace que la sociedad progrese en su conjunto. Entonces hay que analizar ese gasto desde ese punto de vista. Bueno, queríamos decirle esto porque nos comprometimos todo el equipo de cátedra a conversar 15 minutos sobre este tema. Así que bueno, nada, el que quiera comentar algo, aportar, podemos hacerlo ahora, podemos hacerlo hacia el final, como quieran, o nada, simplemente acá queremos ser absolutamente abiertos, democráticos y compartir con ustedes eso que es lo que nos está pasando a todos y que nuestra preocupación como docentes además es, nosotros ya tenemos el título, a mí me faltan 4 o 5 años para jubilarme, entonces, bueno, la verdad que nada, nuestra suerte ya está echada. Nos preocupan ustedes, sus hijos, o sea, que esta universidad pueda seguir siendo gratuita, o que bueno, que lo que haya que pagar sea simbólico y no $3.000 al año como se paga, por ejemplo, en la Universidad de Chile, porque eso bueno, restringiría muchísimo la población que puede estudiar. Así que bueno, es por ustedes, nada más, eso queríamos decirles, que cualquier medida que adoptemos es pensando básicamente en el largo plazo, en el futuro de ustedes y de sus descendencias, no por nosotros. Bueno,
¿Arrancamos o alguien quiere decir algo? No queremos siempre tener la última palabra, quiero que la palabra sobre estas cosas, sobre todo porque esto que parece política, o parecería político, todas las acciones y las medidas son políticas, bueno, quiero decirles que eh, esta materia, pero no solo esta materia, todas las materias, todo el conocimiento es político, desde el punto de vista de que la política es la ciencia. De hecho hay carreras de ciencias políticas, la política es una ciencia que tiene un abanico y un espectro muy amplio, que va desde la política, de estudiar la política partidaria, electoral, los sistemas electorales, los procesos electorales, hasta el estudio de las políticas públicas, que tal vez se va corriendo más hacia la gestión, ¿sí? Las políticas públicas tienen más que ver con la gestión y con lo que ustedes estudian en general en ciencias económicas, pero la política se dedica básicamente a resolver los conflictos de la sociedad. O sea, la política es la guerra por medios pacíficos, y las guerras no son otra cosa que la manifestación violenta de conflictos. Y los conflictos son luchas y peleas básicamente por la distribución y la apropiación de recursos, o la forma de obtener los recursos, o la forma de intercambiar los recursos en los mercados. Cualquier mercado que sea, desde el laboral hasta el de mercado libre, ¿sí? Así en ese extremo, hasta el mercado del conocimiento. Entonces, en esas luchas por ver cómo funcionan todos esos mercados, sucede que se necesita siempre un árbitro, alguien al que vamos a designar como nuestro representante, nuestro mediador, nuestro algo, lo que decíamos en la primera clase. Y acá con esto vamos empezando y vinculando bien. Miren, les voy a leer la primera página del capítulo 1 de Estado Eficiente, que cita una frase de Pink Floyd, en The Wall, del año 1989, que The Wall es un himno del paradigma libertario del fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Y, y Pink Floyd se preguntaba: madre, ¿debo confiar en el gobierno? Fíjense qué cuestión, ¿no? Y esa frase resume muchísimas cosas y muchísimas cuestiones, debates, problemas, proyecciones que ocurren o que reflejan los conflictos en la sociedad. Y después, allí mismo, en esa misma página, dice, ya aquí habla José María Las Heras, nuestro mentor, dice: es conocida la importancia del sector público en la redistribución del ingreso y la riqueza, en la producción y comercialización, en la formación de capital, en la intermediación financiera y en la definición de la política monetaria y fiscal. El sector público, y acá miren esta frase, que yo tengo una llamada, porque dice: en su condición de principal agente económico, interviene activamente en la vida política, económica y social. Cuando dice principal agente económico, es porque en su funcionamiento incluye o se incluyen las actividades de demanda y oferta de bienes y servicios. O sea, pero la demanda de bienes, de insumos intermedios, es casi un comprador monopsónico de muchos bienes y servicios que usa como insumo. Entre ellos puede ser la mano de obra, pero puede ser el cemento que va a usar en construir o en hacer obra pública, o en la contratación que va a hacer una empresa para que haga obra pública, que ya vamos a distinguir las diferencias en el capítulo 14. Pero esa frase, que es el cuarto renglón de la primera página, que dice principal agente económico, a mí me gusta además sacar y agregar una cosa, un pedacito más, o hacer un juego de palabras ahí, porque además de ser el principal agente económico, hay una teoría del principal guión agente, que ustedes han estudiado en microeconomía.
Y esa teoría del principal agente es lo que determina el carácter muy particular y muy singular del Estado, porque si bien es un agente económico más, es un jugador más, cuando intentamos definirlo en términos, por ejemplo, deportivos o de fútbol, podemos decir que el Estado es un jugador más dentro de la cancha, que compra, vende igual que los otros, ¿sí? Como digo, actúa, ¿no? Como el resto de jugadores. Ahí también podemos distinguir si ese jugador es un número 4, un arquero, si es Messi, si es Ronaldo, no sé, bueno, ustedes, eso está actualizado a lo mejor, si es Dibu Martínez, o sea, ¿qué rol tiene en ese conjunto de agentes económicos que participan en ese juego, ¿no? De mercado? Pero básicamente hay una relación, como dijimos la otra vez, de principal agente entre el principal, que es el ciudadano, y el agente, que es el Estado, como agente de representación de esos ciudadanos, ¿sí? Entonces vamos a terminar de leer esa frase, antes que pasemos a cosas más estructuradas, y entonces por eso es importante esa cuestión de esa particularidad, que ahora la vamos a ver en una de las filminas acá cuando lo definimos como un actor o agente social, productor de bienes y servicios, o como un instrumento, o como un escenario donde se juegan donde se da ese juego de, deportivo en equipo y donde hay distintos actores, o si es el árbitro de ese juego, si es la organización, las reglas que van a regir ese juego, si es una institución, son las reglas, es una institución, ¿sí? Tanto como organización o como institución, es eso, es las reglas, el escenario, es el marco, son las leyes en este caso, ¿sí? Las leyes del juego, las leyes de un partido de fútbol, está organizado conforme a determinadas reglas que son universales. Con el Estado pasa bastante similar, ¿sí? Pero tiene todas estas aristas. Puede ser un instrumento también de quien toma el poder en un momento determinado. El Estado es una organización de carácter permanente que va siendo ocupada por distintos gobiernos, ¿sí? Y depende el carácter y el color y la impronta, el conjunto de ideas que define la ideología de un gobierno, se torna en un instrumento para canalizar esas ideas o ese conjunto de ideas acerca de lo que tiene ese grupo que ocupa de manera transitoria el poder, ¿m? Que ocupa el Estado, básicamente. Pero hay algunas cosas, porque si uno dice, bueno, es un actor o agente social más, es un escenario más, es un árbitro más, es una organización, ¿qué la distingue de otras organizaciones, por ejemplo? Ustedes me dirán, es una organización sin fines de lucro, por ejemplo. Y yo les puedo decir, sí, es una organización sin fines de lucro, o sea, la particularidad está dada porque no tiene fin de lucro, pero una fundación, por ejemplo, en sus estatutos de creación tampoco tiene fines, eh, fines de lucro, ¿sí? No, dice, no, esta fundación está preparada para beneficiar a tal, para hacer beneficio en tal área, y entonces no tiene fines de lucro. Entonces, ¿qué distingue al Estado de una fundación? O de una mutual o de una cooperativa que trabaja para sus integrantes. ¿Qué lo define de otra institución como podría ser la AFA o la iglesia o un sindicato? También son instituciones, ¿sí? ¿Qué la distingue como actor o agente social o económico de otro agente social o económico? Bueno, estas son las características esenciales que definen al Estado eh, en términos, en algunos absolutos y en otros relativos. Esto, el monopolio de las fuerzas, el monopolio de la coercitividad, son en términos absolutos. No hay otra organización en la sociedad a la cual se le conceda o se le delegue
este monopolio de la fuerza y la capacidad de coerción para hacer cumplir eso que hemos acordado como contrato social desde Rousseau y Montesquieu para acá, que hemos acordado de que, bueno, esa institución llamada Estado, o que podríamos denominarla de algún otro nombre, pero sería una institución, una organización, un árbitro que nos regule la vida en sociedad, porque siempre vamos a tener conflictos. Si no existiera el Estado, no existieran las reglas de convivencia y demás, cada uno andaría como en la Edad Media, a puro ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? A puro defenderse con palos y garrotes en la calle del otro que quiere lo mismo que quiero yo, distinto o al revés, ¿sí? O estaríamos permanentemente en guerras, nos organizaríamos en grupos con intereses determinados y comunes para atacar a otros que quieren lo mismo, o que tienen lo mismo, o que tienen lo que nosotros queremos. Entonces, hemos acordado entre todos darnos una organización, ¿sí? No olvidemos, el Estado es una organización que se da a la sociedad a sí misma, y que lo que la caracteriza respecto de otras es esto, el poder que tiene para aplicar esto, ¿sí? La coerción, para obligar a alguien a hacer algo, para obligar a alguien que cumpla desde la Constitución hasta los reglamentos y las resoluciones más elementales de la vida cotidiana, como puede ser un semáforo, ¿sí? Un semáforo es la expresión más básica, ¿sí? Más pequeña, más simple tal vez, de lo que es la acción del Estado, de lo que es el Estado. El Estado es eso que acordamos originalmente para regular cómo en qué orden hacemos las cosas, cómo le damos prioridad a una cosa y otra. Entonces el semáforo nos va indicando, mire, ahora tiene prioridad usted, después la va a tener el que viene del otro lado y usted va a tener que detenerse. Y entonces imaginar a la sociedad eh, funcionando sin un semáforo en las calles, en urbes, ¿sí? Conforme va creciendo la complejidad de la vida en sociedad, no nos podemos imaginar sin una sociedad que funcione sin reglas, ¿sí? Acá podríamos poner o distinguir organización, institución, agregar un ítem que iguale esto a reglas, y alguien que las haga cumplir. Y si vemos aquí, podemos distinguir en que, bueno, la organización y la institución es el conjunto de reglas de organismos que conforman el Estado, que permiten luego que en alguna otra faceta actúe como árbitro, la justicia, ¿sí? Acá podríamos ir poniendo al lado de cada uno con qué identificamos. Esto podrían ser las reglas y las leyes. El árbitro debería ser todo el sistema judicial, que va indicando que, bueno, si alguien no cumplió lo que está previsto en el régimen, en el sistema legal, eh, debe tener una penalidad, ¿sí? Esto es coerción, deberá aplicarle alguna forma de coerción. Será un instrumento para gestionar y para lograr los objetivos, será un escenario donde se den las cosas. Las calles construidas por el propio Estado son los escenarios donde circulamos y donde están en funcionamiento esas instituciones que son los semáforos, y que si no las cumplimos y alguno pasa un semáforo en rojo, deberá tener la penalidad del caso, ¿sí? Mediante una sanción, una multa, o si choca, deberá ser responsable por las consecuencias. Bueno, todo eso se refiere al monopolio de la fuerza. Es muy elemental lo que estamos diciendo, pero como en la sociedad algunas cosas damos por hecho, algunas generaciones damos por hecho algunas cosas de que no se deben discutir, pero de repente, conforme pasan las generaciones, se vuelven a discutir cosas esenciales como estas, ¿sí? Como la existencia misma del Estado. Y acá hay una categoría de esta en la que hay que hacer foco particularmente, porque todas las otras están condicionadas a que ese poder, ese monopolio de la fuerza, esa capacidad de usar la coercitividad, esté basada en la legitimidad, ¿sí? No solo la legalidad y las reglas, sino la legitimidad. Y la legitimidad es como la otra cara de la moneda de la legalidad. Yo, para que existan reglas y poder hacerlas cumplir o penalizar por su cumplimiento, etc.,
necesito que esas reglas sean reconocidas por todos los miembros pasibles o potenciales eh, eh, destinatarios del cumplimiento de esas reglas o de esas acciones punibles. Y esa legitimidad está dada por todo el conjunto de otras cosas que hace el Estado o que se le demanda al Estado que haga y que haga conforme determinados parámetros o criterios, ¿sí? Entonces, le podemos decir, el Estado produce bienes y servicios de cualquier forma, o sea, ese poder y este monopolio de la fuerza, todas estas cosas, son independientes del modo en el que lo aplica o lo ejerce. Bueno, no, porque esta variable o esta dimensión de las características esenciales del Estado es relativa y relativiza todas las otras. Si lo que hace el Estado en un momento determinado, que el Estado va cambiando, miren, vamos a ir saltando así un poquito, este orden, verán que no es muy ordenado, pero las formas del Estado van cambiando en la historia, conforme va pasando la historia. Y las crisis económicas, las guerras, los hitos en la historia grande, van haciendo que el Estado vaya respondiendo de alguna forma con cambios o metamorfosis en sus formas de hacer las cosas. Pero ahora vamos a llegar a eso. Vamos a ordenar un poquito y vamos a ver que en los primeros capítulos los contenidos tienen que ver un poquito con esto, ¿no? Con introducirnos en la administración gubernamental, que no deja de ser esto, preguntarnos, ¿la administración gubernamental se trata de lo mismo que la administración común? ¿Por qué hacemos una distinción? Bueno, por todas estas cosas que dijimos, porque la naturaleza de la cosa administrada o a administrar tiene singularidades, tiene particularidades, y esas particularidades están dadas por todos esos factores que vimos recién, ¿sí? Por esa característica del ente que estamos estudiando como parte de nuestro análisis. En una segunda etapa, lo que vemos es por qué en algún momento de este siglo, bueno, no, de finales del siglo pasado, se registran una serie de reformas estructurales en el Estado y un salto de modernización desde un momento determinado que es como que se arrastra desde la crisis del petróleo, la crisis de endeudamiento de los años 70 y 80, y, y bueno, eso implica unas reformas estructurales, la necesidad de unas reformas estructurales importantes en el Estado que han dado por resultado un marco legal y unas organizaciones que han perdurado hasta la actualidad y que son las que estudiamos ahora. Están vigentes, pero es necesario saber los fundamentos de ese marco legal para entender, debería cerrar el micrófono, pero bueno, para entender esa base conceptual en la que después es más fácil identificar, bueno, en qué institutos, en qué artículos, en cuál ley en particular encontramos algunos de estos preceptos de las reformas. Pero bueno, acá tenemos entonces... Leila, mientras estás con un poco de tos, ¿puedo agregar algo respecto a lo que es la concepción del Estado? Aprovecho y te doy una ayudita ahí. No, cuando vos estabas mostrando los distintos roles que tenía el Estado y las distintas características principales, y hablabas un poco del tema del orden, ¿no? El Estado que tiene cierto orden y de los semáforos. Yo últimamente, cuando abro las definiciones de qué es el Estado, trato de situarlo en su contexto más histórico, y si bien ya existían o había algunos modelos de Estado durante la Guerra de los 30 años, en 1600 y pico, la conformación del Estado como lo conocemos hoy se da principalmente cuando empieza a cerrarse la Guerra de los 30 años en 1648, y mediante la firma de acuerdos de paz en Westfalia. En esos acuerdos de paz, que se firman una voluntad después de una guerra costosísima que prácticamente destruyó Alemania y los imperios que quedaban religiosos en medio de guerras
tanto por territorio como por cuestiones religiosas, se planteó por primera vez y generó un cambio, un nuevo orden internacional, lo que era la delimitación territorial, el nacimiento de la soberanía de ese territorio, es decir, la no injerencia de un Estado en los asuntos de otro Estado, ¿no? Más allá de la cuestión del orden interno. A partir de esa época se plantea la existencia también de un orden externo. Nace el derecho internacional, muy similar a como lo conocemos ahora, y se da esa conformación de los primeros estados, prácticamente estados-nación que habíamos tenido. Lo traigo a colación, digamos, por esta característica fundamental, que cuando hablamos del Estado tenemos que entender que es soberano, ¿no? Tiene soberanía, tiene una delimitación territorial muy fuerte, y hacia su interior tiene lo que es la administración del orden interno a través del monopolio de la fuerza, como manifestaba en algunos de sus escritos Weber. Lo digo esto porque Estado-Nación, Estado de Derecho, exactamente. Lo digo esto porque es importante en épocas donde se duda realmente de la existencia del Estado, traerlo a colación. No nos olvidemos que hoy, por ejemplo, Estados Unidos está tratando de fortalecer su rol como Estado, ¿no? A través de lo que son los aranceles y esta pérdida de posicionamiento en el marco global internacional, ¿sí? Eso como para complementar un poquito lo que vos ibas diciendo antes y para darte un poco de oxígeno, así podías respirar, que te veía que estabas ahí media ahogada. Y otra cosa que quería decir, bueno, el Estado de Derecho que pones ahí, esos primeros estados modernos dan esta delimitación territorial y soberanía, y después con las distintas revoluciones francesas o la independencia de Estados Unidos, ya se empiezan a mover hacia lo que son los estados soberanos populares, digamos, con representación directa de las voluntades del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta conformación, toda esta existencia del Estado, que hoy podemos decir muy alegremente, bueno, pero ¿para qué queremos el Estado si nosotros nos podemos organizar solos y tranquilos y hacemos lo que queremos? Si el Estado es un ente totalmente ineficiente que no sirve para nada, bueno, ahí hay que separar varias cosas. Primero, ¿por qué se diseñó el diseño actual o el contrato actual que tenemos de Estado? ¿Por qué existe? Y ahí lo separamos y empezamos a hablar de otros dos niveles, de lo que es la administración pública y de lo que es la administración financiera gubernamental, ¿sí? En una cascadita. Sobre esta primera parte, Estado. Y ahora, en esto que estamos avanzando con la isla, ya entramos dentro de una corriente de administración pública y dentro de lo que es propiamente la administración financiera gubernamental. Bueno, perdón, me extendí un poquito más para que puedas tomar un poco de agua ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. No sé si estoy 100% recuperada porque hasta que no hablo no sé en qué estado está la voz. Bueno, entonces, les leo la última frasecita de la primera página del libro, que dice, dijimos, ¿no? El sector público en su condición de principal agente económico y, a su vez, decimos esto, que está actuando en función de esa relación de principal agente, es decir, está representándonos a quienes le delegamos todas estas cualidades particulares de tener poder, monopolio de la fuerza, coercitividad y demás, ¿sí? Dice, entonces, el sector público, en su condición de principal agente económico, interviene activamente en la vida política, económica y social. El equilibrio, el crecimiento de la economía y el desarrollo social son objetivos concurrentes. ¿Esto qué significa? Que van en paralelo y requieren un necesario equilibrio, coordinación y armonización entre sí. Dice, toda propuesta política para conducir una organización pública ante la necesidad de adoptar decisiones que afectan la vida colectiva implica establecer diversas regulaciones que inciden sobre el resto de los agentes económicos, cuando no intervenir directamente en la economía. No podríamos comprender la esencia de la administración financiera del Estado sin antes recordar los conceptos básicos de las finanzas públicas y yo les digo también de la política económica. Entonces, como dijimos, estas funciones esenciales van a estar dadas por estas características. La política económica creo que están aquí. Sí, ven, están como medio desordenadas las figuras, nunca salen en el orden que uno quiere. Porque en el libro, bueno, ustedes van a ver que, si bien tiene una lógica, nosotros a veces intentamos que vayan conectando las cosas sin que necesariamente sean secuenciales, ¿sí?
Entonces, estos objetivos que dice la primera página de estabilidad, crecimiento, desarrollo y redistribución, están mediados o utilizan estos instrumentos de la política económica, que son la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Ustedes en la materia política económica a veces hacen énfasis en el uso de los recursos estatales, recursos, no recursos monetarios, sino en todos los recursos a su alcance, ¿sí? Banco Central, Ministerio de Economía y demás, eh, hacen énfasis en las políticas monetarias y cambiarias. En finanzas hacen tal vez principal énfasis en la política fiscal, y nosotros, sin dejar de mirar todo eso como insumos, y que ya les digo, siempre esta materia estaba como después de esas asignaturas, ahora solo tiene como correlativa a finanzas públicas, entonces casi toda la bibliografía está referida a finanzas públicas. Ustedes van a ver que hace conexión más con las finanzas públicas, sin dejar la macro y la política económica de lado, pero ya a veces ustedes no la tienen como insumo de conocimiento, sino que la van teniendo concomitantemente de nuestra materia. Pero bueno, todo esto determina de algún modo, traducido en nuestra asignatura, en profundizar las actividades del Estado en términos de, bueno, si queremos estabilidad, crecimiento y desarrollo, y tenemos estos instrumentos, que es la política fiscal, y que la política fiscal a veces hace énfasis en el qué y cómo obtenemos o obtienen los recursos los estados, ¿sí? Cómo se hacen de los flujos de ingresos que después le van a permitir hacer tal vez algunas de estas funciones como redistribuir. Nosotros, sin dejar de lado eso, porque van a ver que vemos y repasamos la política fiscal y la forma en la que el Estado recauda, qué y cuántos impuestos, qué tipos de impuestos, por ahí tiene un sesgo la materia en el qué, cuándo, cómo y para quién producir. En ese qué, cuándo y cómo hay dos grandes divisiones previas o importantes, que son algunos bienes que ustedes pueden identificar, o están definidos en la bibliografía, como bienes públicos o como bienes privados. Los bienes privados son claramente aquellos que uno puede transar en el mercado, y cuando hablamos del mercado, hablamos que el mercado es previo al Estado, previo al sistema capitalista. Los mercados existen desde que el hombre intenta intercambiar bienes o servicios, ¿sí? Con mayor o menor valor agregado, con mayor o menor organización o estructuras de producción, pero los mercados son como el ABC, o sea, no se concibe, nadie concibe ni nadie piensa que podría existir el desarrollo social y humano sin los mercados, ¿sí? Es su naturaleza. Pueden estar más o menos regulados, pero siempre van a existir. Entonces, los bienes privados que los seres humanos siempre van a intentar intercambiar entre sí, tienen una característica fundamental, que es que, bueno, se puede expresar fácilmente la preferencia de los individuos por consumir esos bienes. O sea, alguien puede decir, yo quiero comprar tantas papas, o tantas peras, o tantas manzanas, o tantos autos. Lo puedo decir, lo puedo manifestar claramente. Puedo identificar su precio de mercado, puedo identificar sus costos. Son de uso excluyente. Si alguien lo compra, no lo puede tener otro. eh, Son divisibles, ¿sí? Puedo hacer una unidad de tal cosa para una persona y una unidad de otra persona, otra unidad para otra persona. Los bienes públicos no tienen la mayoría de esas características. Los bienes públicos naturales no tienen todas esas características, es decir, no puedo identificarle el costo individualmente, no los puedo dividir claramente, no los puedo, no puedo identificar las preferencias de las personas porque no siempre pueden manifestarlas, ¿no? Entonces son naturalmente públicos, y eso es lo que le da la naturaleza esencial al Estado. ¿Qué les parece? Y acá los voy a mirar, esperen que voy a volver a verlos. ¿Qué les parece como esencialmente público, que no podría de ninguna manera no existir
para una sociedad civilizada, podría dejar de existir, que no hay forma de delegar eso o plantearlo como sistema privado. La luz. La seguridad pública. La seguridad ahí me gusta más, la justicia ahí me gusta más. La justicia es esencialmente pública, exactamente. ¿Por qué? Ahora viene la otra pregunta. La luz, la energía eléctrica puede transarse en el mercado. Sí hay, después ya vamos a ver que hay bienes o servicios que tienen otras características que, por ejemplo, la defensa, dice acá Ramiro, perfecto. La luz, el agua, se declaran servicios esenciales, se declaran de interés público, porque es deseable que todos tengan esos bienes, y esos son los que se llaman preferentes, o se declaran bienes meritorios, y que ameritan que el Estado intervenga de algún modo, ¿sí? Entonces, en esos que ustedes han, los caminos, dice Agustina, a ver si hay alguna otra cosa, en esos que ustedes mencionan, están mezclados. ¿Por qué? Porque algunos, la salud, por ejemplo, y la educación, ¿qué les parece? A ver, pongan acá. ¿Son públicos o privados? Camila dice el orden. Sí, el orden. Eh, exacto. La salud y la educación son meritorios o son preferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque reúnen algunas condiciones que uno puede dividirlos, puede identificar los costos y los ciudadanos pueden demandar en el mercado esos bienes, o sea, una consulta médica, un curso, una- un nivel educativo, lo pueden demandar, se pueden identificar los costos y se pueden transar, se pueden comprar y vender en el mercado con todas esas características. Eso hoy, ¿m? La educación hoy funciona así, por ejemplo, desea comprar y demanda educación, pero no siempre fue así. Entonces, cuando nos situamos hacia atrás, como dice Diego, cuando el Estado nace como institución, lo primero que siente como una demanda de la sociedad en la que se empieza a insertar es que, fíjense que coincide con, Diego mencionó 1600 aproximadamente, coincide con la revolución industrial, coincide con las revoluciones que tienen que ver con los cambios productivos, con los modos de producción y de acumulación. Y entonces era necesario, era imperioso que todos los ciudadanos manejen lenguajes comunes, o sea, ya no era el artesano produciendo en su casa y vendiendo algo que, bueno, después veía si alguien lo demandaba o no. Cuando se empieza a producir industrialmente, masivamente, se empieza a sistematizar. Ustedes ahí tienen, en el capítulo 2 todas las escuelas de pensamiento administrativo, que ya lo deben haber estudiado en principio, y entonces esto lo tienen como insumo. Cuando se empieza a producir en masa, se requiere un orden, como dice acá, tengo tan chiquito esto que no sé quién lo dijo, Agustina, no, bueno, se me corren las cositas. Alguien dijo el orden, y el orden va asociado de algún modo a la civilización, por oposición a la barbarie, y entonces era deseable que todos los seres humanos estuviesen educados para entender, que puedan leer reglas, que puedan comprender un reglamento, que puedan levantarse todos los días a las 8 y cumplir con reglas que la industria, la forma de producción industrial demandaba. Entonces, bueno, se torna en una condición deseable. Entonces, esos bienes o servicios, lo primero que se declaran es obligatorio. Fíjense que la educación, cuando se masifica, primero se declara obligatoria, es decir, todo el mundo tiene que mandar a sus niños a la escuela hasta cada vez más, ¿sí? Primero era primario obligatorio, después casi secundario, y entonces cuando uno declara
que una cosa es deseable para el conjunto de la sociedad, entonces tiene que hacer algo consistente con eso, que es brindar. Si le estoy obligando a alguien a hacer algo, le tengo que brindar las posibilidades de que lo haga, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo pasa con la salud desde el punto de vista de que la salud, bueno, en general uno podría, si es consciente y está educado y bla, bla, puede esperar que demande salud. Pero la salud también era una condición que conforme la sociedad se va desarrollando, es deseable que la sociedad en su conjunto, en términos sanitarios, porque la salud es una cosa, la prevención es otra, y la salud sanitaria es otra, es una especialidad que vincula estrictamente a algo colectivo, que es la salud colectiva. Entonces, cuando empieza a ser necesario que las epidemias y las pandemias de distintos virus se controlen socialmente, entonces se torna la salud como un bien preferente o meritorio. ¿Sí? Entonces dice, a ver, tengo que obligar a la gente a que se vacune, a que prevenga, no sé, desde que está la educación bucal hasta la prevención de epidemias y pandemias, que de transmisión colectiva. Entonces, obligo a que se haga determinada cosa y por otro lado, presto el servicio de prevención de la salud. ¿Se entiende? O sea, sí, se entiende, es muy simple, pero bueno, está bueno recordarlo porque a veces nos parece bueno, que todos los servicios podrían ser, sí, muchos servicios a lo mejor van perdiendo, hoy capaz que podríamos privatizar toda la educación, pero no sabemos, porque así como, fíjense, pareciera que la sociedad siempre está evolucionando, pero la sociedad evoluciona unos pasos y retrocede otras. Fíjense que hasta hace unos años nadie dudaba, por ejemplo, de que había que vacunarse, ¿sí? De que había que tomar antibióticos cuando uno tenía una enfermedad seria, y que eso está vinculado a la calidad de vida, a la expectativa de vida. Eh, por algo la humanidad hace 100 años, la expectativa de vida a lo mejor era 50 60 años y ahora es 70 u 80. Entonces, empíricamente está comprobado que la evolución científica ha mejorado la calidad de vida y la extensión de la vida. Eh, y sin embargo, en la última década hay un cuestionamiento respecto a la eficacia de la medicina tradicional, de las vacunas y demás. Entonces, bueno, no siempre está dado o está dicho que todas esas cosas sean indiscutibles, están en permanente debate. Van, como les digo, dos pasos o a lo mejor tres pasos hacia adelante, uno para atrás. Se cuestiona alguna cosa, hay que volver a debatirla. Por algo también hay reformas constitucionales, ¿sí? Las constituciones se hacen en una época con unos actores sociales, con una realidad histórica, y luego van perdiendo vigencia, van perdiendo actualidad, van perdiendo adecuación a la realidad de los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, pasa eso. Algunas cosas, algunas reglas de esas que están institucionalizadas, en algunos momentos hay que reformularlas, replantearlas, volver a discutir, volver a mirar si eso está bien así, si funciona bien, o si hay que repensar, rediscutir, redebatir algunas cosas. Y todo eso, siempre volvemos a lo mismo. Eso es política, ¿sí? Política como ciencia. Eso es la política. Volver a cuestionar, a hablar de esos acuerdos que supuestamente están introyectados, como se aprendidos o están incorporados en el cuerpo social. Por favor, esas cosas, cuando invento términos, sáquenlas de las traducciones. Ustedes corrijan en los textos. Están incorporadas en el cuerpo social y no, o sea, son aprendizajes, hay cosas como la información cada vez es más voluminosa, hay muchas cosas que se pierden en ese volumen, y entonces las generaciones que vienen, que van viniendo, a veces, bueno, uno da por sentado que hay ciertas cosas que no se discuten, y sin embargo, no están claras, no están definidas. De hecho, también hay olas, ¿no? Hay olas que van y vienen. Cuando uno mira, o sea, por ahí puede definir que las ideas de Estado han ido evolucionando desde concepciones naturalistas que veían el Estado como si fuese
el Estado y la sociedad como si fuese un cuerpo, un cuerpo con vida, un cuerpo natural, y que el Estado era su columna vertebral y ponía por arriba de los intereses individuales, le daba una jerarquía mayor al Estado. Después vienen otras más mecanicistas que dicen, no, bueno, este, eh, la sociedad es todo un conjunto de engranajes y el Estado es uno más, y los individuos están por arriba del Estado. Y después, el autor de este libro dice, bueno, tal vez en algunas épocas hemos ido evolucionando a una forma más social y participativa del Estado, y ustedes las han ido viendo en distintas corrientes que, fíjense que pasa un siglo casi entre Adam Smith y Ricardo, acá podríamos agregar a David Ricardo, en estas concepciones más clásicas, Ricardo no el decano, sino David Ricardo. Eh, Alguien ni debe saber cómo se llama el decano, pero bueno, en la visión clásica dura casi 2 siglos en tener vigencia, y hoy las oscilaciones de los péndulos son mucho más rápidas, ¿sí? Fíjense que la visión clásica tiene vigencia durante casi 2 siglos, cuando se va amasando esto, ¿no? De lo que dice Diego, desde la formación del Estado de Derecho, los Estados-nación, que se va pacificando, porque el mundo vivía en guerras pequeñas, más amplias, más importantes, hasta que se desatan las 2 guerras mundiales, ¿no? Que eso ya, entre el potencial de armamento, los poderes de estados que ya existían, porque lo que ocurre es que los estados lo que primero hacen es, como dijo bien una de las chicas, no sé si Agustina, o que mencionó la defensa como uno de los bienes públicos, no solo que es uno de los bienes públicos, claramente públicos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, fíjense que defensa, seguridad y justicia, que son los bienes públicos por naturaleza, casi ningún ciudadano, porque vieron que cuando definimos bienes privados decimos están sujetos a demanda individual. Esa es la principal característica que no tienen los bienes públicos. ¿Por qué? Porque nadie demandaría individualmente ni defensa, ni justicia, ni seguridad. Es un acuerdo colectivo, es decir, necesitamos la seguridad para todos, necesitamos que la justicia esté, a pesar de que a lo mejor nunca vamos a tener un juicio en toda nuestra vida. Entonces podríamos ser ciudadanos desde que nacemos hasta que morimos, nunca usamos el sistema de justicia. Pero el sistema de justicia tiene que estar, el sistema de defensa tiene que estar para garantizar esos acuerdos de los que habla primigeniamente Diego, que tiene el Estado como fundante o como característica esencial, ¿no? Que es la soberanía. Para defender esa soberanía, no es otra cosa que defender los intereses de un conjunto que está marcado por unas fronteras, ¿sí? Hasta acá mando yo, dicen los estados. Y entonces lo primero que se desarrollan e invierten es en la defensa, es lo que dicen estos autores clásicos. Bueno, el Estado tiene que hacer las cosas mínimas como para conservar la paz interior y defendernos de los otros estados. Y así perviven casi 2 siglos, hasta que esa función de defensa crece tanto respecto de otras funciones de las clásicas, que se desatan las 2 guerras mundiales. La primera, a principios del siglo XX, entre el XIV y el XIX, no casualmente, después de esa guerra, entre medio de las 2 guerras, se desarrollan las teorías más keynesianas, que dicen, a ver, no, momentito. ¿Por qué? Porque después de la guerra, después que el Estado invierte tanto en armamento y ocurren estos eventos violentos, como de una guerra, las economías quedan destrozadas, quedan destruidas, y los estados inflamados de gasto público, pero gasto en armamento, no en cosas que alimentaran los mercados, que recordemos que es esencial a la vida en sociedad, ¿sí? Es naturalmente una condición de los individuos que viven en sociedad, el mercado. Entonces tenían que cuidar el mercado, porque se había destruido a partir de
estas situaciones, las guerras, el gasto, las recesiones, el desempleo, todo había afectado el mercado, los mercados de trabajo, los mercados de bienes, las bolsas, que son un reflejo de los mercados de trabajo y de bienes, eh, o el sistema financiero que va acompañando los mercados de capitales. Entonces Keynes dice, a ver, no, un momento, hay que aumentar el gasto del Estado, pero en otra cosa que no sea armamentos y defensas, sino que hay que ayudar al mercado a que recupere esa vitalidad y dinamizarlo para que haya empleo, para que después funcione solo, ¿sí? Démosle un empujón desde algún lugar y entonces inventa sus teorías keynesianas para que el Estado reviva esa mortandad del mercado. Bueno, ¿qué pasa? Las externalidades de los mercados y del sistema capitalista tienen sus consecuencias a mediados del siglo XX y vienen las teorías neoliberales que dicen, bueno, no, entonces aquí el péndulo va para otro lado, ya está, ya estuvo bueno, esto por el corto plazo funcionaba, lo de Keynes, pero en el largo plazo, si el Estado es muy paternalista e influye mucho, interviene mucho, los mercados se achanchan, vamos a decirlo así, bien técnicamente y científica, no se van a olvidar nunca de eso, los mercados se ralentizan, pierden su dinámica y no saben hacer nunca esto solos. Ustedes van a encontrar en la bibliografía, en el estado eficiente, una partecita destinada, que no se les puse acá, creo, esa filmina la deseché, pero dos conceptos muy importantes, que es la subsidiariedad y la sustitudiariedad, que viene acompañado un poco de estas reformas liberales o neoliberales, que dicen que el Estado debería hacer lo que el mercado en algún momento o por algunas razones no puede hacer. Eso sería el principio de sustitudiariedad, y o el de subsidiariedad, que es que, bueno, ustedes lo van a estudiar bien, yo siempre los confundo y los cruzo, pero sepan que ambos uno es temporal y el otro es más permanente. Son estas corrientes, dicen, bueno, el Estado debería, después se juntan con lo de Frederick List, ya lo vamos a ver, pero el Estado debería hacer solo aquello que el mercado no puede hacer de manera permanente. Y lo de subsidiariedad debería hacerlo por un tiempo hasta que el mercado pueda hacerlo por sí solo. Entonces, luego, ¿qué pasa? Viene Frederick List y todas las teorías de los ciclos. Y dice, sí, mire, haya guerras o no haya guerras, lo que va a ocurrir es que las lógicas y las dinámicas de los mercados producen olas, ¿sí? O estos ciclos económicos de auge. Mucho auge hace burbujas y tarde o temprano esas burbujas explotan y todo sale mal, ¿sí? Hay caídas de los mercados, bolsas y demás, y entonces cuando List hace estos estudios, analiza, dice, bueno, las crisis del 30, las crisis del petróleo en los 70 y demás, son producto de la naturaleza crítica del sistema capitalista, es decir, siempre va a generar auges y o decadencia, ¿sí? Entonces, bueno, así, vamos, de olas en olas, y está influido todo esto, básicamente, por la historia. Por la historia y por la historia política, ¿sí? Porque las guerras son políticas, las posguerras, como quedan los estados después de las guerras, es política, o sea, hay que hacer algo, porque si no, la humanidad se muere de hambre. Cuando hay mucho auge también, el Estado debería ser alguien que regule, y cuando hay demasiado auge, un crecimiento demasiado de esas burbujas, demasiado enfático, el Estado debería regular y tener políticas más restrictivas o expansivas. Ya vamos a ver, miren, acá, en esto, en estas gráficas de fórmulas, donde se vincula la política fiscal y la macroeconomía con algo que ustedes ya medianamente conocen, que son las cuentas nacionales, el gasto público, el consumo, la inversión y el gasto están directamente relacionados
con el PBI, ¿sí? Con el Producto Nacional Bruto. Entonces, tanto lo que el Estado, este grafiquito quería mostrarles, toda la actividad del Estado, ¿sí? Tanto si compra, si invierte, si demanda bienes en el mercado, si cobra más impuestos o reduce los impuestos o las transferencias, son todos mecanismos pequeños, como tuercas y tornillos, que de algún modo van a afectar la renta disponible individual y después colectiva, ¿sí? En el PBI o en el Producto Nacional van a incidir. Entonces, estos mecanismos, en cualquiera de sus formas, van a estar incidiendo en esto, ¿sí? En el crecimiento del PBI, más las importaciones, en esta fórmula, ¿sí? Consumo, inversión y exportaciones, sabiendo que el Estado influye fuertemente en el consumo y en la inversión agregadas, y entonces, si decide que es necesario una política expansiva, bajará los impuestos o aumentará el gasto, y si es necesario, en base a los ciclos económicos, ¿no? La base de esto, de estas decisiones, van a tener que ver, esto decía List, y después, bueno, se va retomando y se va viendo empíricamente que los estados que entienden bien esa teoría de los ciclos son los estados que van acompañando a las economías y a las formas de acumulación y de producción de cada sociedad, y van promoviendo el desarrollo y el desarrollo sustentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprenden a hacer eso, que no crezca como una burbuja y después explote y hace un desastre, y que cuando está esto se haría cuando es la política restrictiva, ¿sí? Sabe cuando tiene que restringir porque hay está en la fase del ciclo creciente, y entonces está creciendo más allá de lo que es como, a ver, traducido en oferta-demanda, es como cuando hay un exceso de demanda que la oferta no puede responder, se producen incrementos de precios, ¿no? Entonces eso es el fenómeno, a veces uno de los factores que incide en la inflación de precios. A veces nos dicen, lo expresan como un fenómeno exclusivamente monetario, cuando además es un fenómeno absolutamente de mercado, ¿sí? Y si el Estado no sabe leer eso, no sabe leer que la economía real también tiene su parte de protagonismo en estos procesos de incrementos generales de precios, y no puede manejar adecuadamente estas políticas expansivas o restrictivas, me quedo en mayúscula, eh, entonces la eficacia de la acción del Estado suele ser como poco visible, ¿sí? Poco comprobable, y es lo que, bueno, a veces tal vez podríamos manifestar como una carencia de nuestros dirigentes de no entender esta complejidad, ¿no? No es solo monetario, no es solo fiscal, no es solo cambiario, es todo, es el conjunto. Por eso la política económica como teoría es sabia, y lo que dice es, mire, armonice todas estas cosas, porque sobre todo las corrientes estructuralistas, dice, los mercados tal vez los mercados de bienes son la estrella del objetivo final de la política económica, ¿sí? Queremos tener un mercado saludable, más allá de lo que luego veremos más adelante. O sea, todo esto es la base para después entender cómo se construye un presupuesto, y que debería, miren, todo esto para decir después, recursos y gastos tienen que estar equilibrados, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que mirar? Estos objetivos primero, ¿sí? De que la macroeconomía esté equilibrada, y la macroeconomía no es otra cosa que la economía real. Todos estos son bienes y servicios transados, y esta fórmula debería estar equilibrada, ¿no? Entonces, cuando pensamos esto, no perder nunca de vista que el objetivo, porque también parece una cosa que ya hace mucho no discutíamos, que el presupuesto no es un fin en sí mismo, también es un instrumento del instrumento. El Estado es un instrumento, la administración financiera como sistema es un instrumento más técnico y sofisticado, y el presupuesto es un instrumento dentro de ese instrumento.
pero está comprendido en esto, ¿sí? En esta visión bien macro de la economía y de la sociedad. Entonces, bueno, esto lo conectamos con esto que veíamos las corrientes, las últimas corrientes, estas las de nuestro tiempo, el institucionalismo, el neoinstitucionalismo, hablan mucho de la política fiscal y la economía política como problemas de acción colectiva. O sea, hay que entender, además de estos fenómenos o estas variables macroeconómicas, también es todas estas cuestiones que son más sofisticadas, todo esto lo desarrollan Arrow, lo desarrollan Buchanan, Musgrave, y dice, la política fiscal es casi un fenómeno sociológico, no solo político, sino sociológico. Y entonces hay que entender, la sociología estudia el comportamiento de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Está muy cercana a la psicología, la sociología, es un paso intermedio eh, entre la economía, la política básicamente, y la psicología. En el medio está la sociología, entonces hay que entender el comportamiento de cada una de las unidades e individuos y agentes que actúan en la sociedad, ¿sí? Tanto los individuos, los mercados, los grupos, la representación de esos grupos, ¿sí? Porque el hecho de que el Estado sea el agente de los individuos de la sociedad como vínculo en esta relación de sociedad-agente en el que el Estado está administrando y gestionando los recursos y las demandas de los ciudadanos, también se entienden en el plano de que estos principales, ¿sí? Los representados, no son uniformes. Los ciudadanos no tienen todos los mismos intereses, ¿sí? Cada uno tiene un interés particular, como vimos en la primera clase, pueden asociarse a grupos con intereses comunes, pero esos grupos van a ser siempre limitados, nunca van a ser toda la sociedad, ¿sí? Nunca van a ser todo el conjunto de representados. Entonces es necesario este, que esta relación represente a cada grupo, a cada entidad, a cada interés, a cada uno de estos grandes intereses que después los resumimos en interés colectivo, en bienestar general, como dice la primera filmina, una de las primeras filminas, donde vimos ahí que poder, coerción, legitimidad, vimos que el último no lo mencionamos, ¿vieron? Decía bienestar general. El bienestar general lo podemos definir por mayorías, ¿sí? Que es a lo mejor una de las cosas que captan los sistemas políticos, y entonces las decisiones, la toma de decisiones se hace por mayorías, pero no se pueden dejar las minorías totalmente fuera porque se pierde legitimidad. Entonces el Estado, estos problemas de representación tienen que ser abordados de algún modo por todas además de la teoría de la agencia, decir, bueno, ¿a quién estoy representando y cómo lo estoy haciendo? Una de las formas más civilizadas de llevar a cabo esos procesos es con mucho control. Miren que siempre empezamos por control, información y transparencia. Primero control, ¿por qué? Porque este agente, que es el Estado, está actuando en representación de, y lo primero que tenemos que hacer es crear mecanismos de control que nos vayan diciendo si este agente que nos representa lo está haciendo de manera adecuada. Y es muy difícil, ¿sí? Parece sencillo, pero es muy difícil, porque ni siquiera esta relación principal agente se puede dar a nivel individual, y como para graficarla, uno puede decir, bueno, esta relación principal agente se da cuando yo contrato un abogado, o cuando contrato un médico, y el médico me dice, mire, usted tiene que hacerse esta operación, esta cirugía, esta intervención, y el principal, que es el afectado, o el abogado que lo está representando en un juicio, y que probablemente le diga, mire, a usted lo que le conviene es hacer un acuerdo en lugar de litigar, o le conviene litigar y no ir a un acuerdo, porque entonces el abogado va a cobrar unos intereses, perdón, unos honorarios, entonces el abogado le conviene litigar o le conviene acordar.
¿Qué dicen ustedes? ¿Hay ahí una relación compleja entre cualquiera de estos individuos y cualquiera que nos represente de algún modo? ¿La información es completa? Bueno, si yo tengo que contratar a un abogado es porque yo no tengo el conocimiento técnico que tiene el abogado. Pero no sé nunca puedo saber a ciencia cierta, ni en términos absolutos, si esa representación se da siempre conforme a mis intereses o si hay algún interés oculto de ese agente que está actuando en mi nombre, pero que a su vez puede generar sus propios intereses. ¿Se comprende esto? Profe, Sí, o sea que la gente siempre va a tener más información que el principal en general para tener, para tener como una ventaja, ya sea para tomar decisiones o para referirse a sus intereses. sí. Saben que sí, ese riesgo siempre está. Siempre va a estar en que el principal siempre va a tener más información técnica, va a tener más conocimiento que el agente, perdón, el agente va a tener más información, perdón, que hasta ahora ya empiezo a confundir los términos, el agente, el representante, siempre va a tener más información que el principal porque maneja información o técnica o confidencial. Y el principal tiene que desarrollar mecanismos que contemplen esa posibilidad de que el agente desarrolle intereses. Ah, qué bacán. ¿Volví? Sí, profe. Se Sí, cortó por un momentito. sí, por un momento me dijo que se me había cortado la conexión. El agente desarrolla Bien. intereses y ahí la dejamos de escuchar. Bien. Ese riesgo de que la gente desarrolle sus propios intereses, ya sea interés económico, interés político, interés de preservación, porque tiene que preservar su entidad como tal. Ahí podríamos identificar a la propia burocracia, que muchas veces, o sea, acá no tenemos mucho tiempo de concentrarnos, pero sí cuando vemos las escuelas específicas de administración pública, vemos una evolución entre la burocracia, que a veces la tomamos como una cosa mala, pero no siempre lo es, ni siempre lo ha sido, porque es bueno que esa burocracia, que no es otra que el poder el gobierno, buró es escritorio, gracia es gobierno, entonces el gobierno del escritorio. Ahí hay una muy delgada línea en la cual tenemos que distinguir hasta dónde es necesario e imprescindible que exista esa burocracia, porque el Estado de Derecho tiene su base en ese sistema de burocracia, que la burocracia no es otra cosa que, cuando dice buró, el buró en francés es escritorio, pero es mucho más que eso, simboliza el escritorio, simbolizan las leyes, simbolizan las normas, las instituciones. Entonces la burocracia lo que garantiza es que la acción de ese agente esté basada conforme al derecho preexistente, en ese en el que todos los representantes del pueblo, de cada uno de los interesados, ¿sí? No de una parte en particular que es el gobierno de turno. El gobierno de turno es la mayoría, ¿sí? Deja siempre algunas minorías afuera. Pero los acuerdos básicos, la constitución, las leyes, todas las normas, en general, están elaboradas con todas las representaciones. ¿Sí? Por eso el Congreso tiene un poquito y un poquito, nunca deja fuera, nunca el Congreso es monolítico, nunca está regido. Hay algunas mayorías, pero que se van moviendo siempre, dependiendo las situaciones. Pero la Constitución se supone, por ejemplo, que ha sido acordada por todos esos principales, cualquiera haya sido su composición, muchos, pocos, más o menos. Entonces esa constitución representa de algún modo el bienestar general. Las leyes van tratando de contemplar ese bienestar general. Después la aplicación
va midiendo en cuánto el cumplimiento de esas leyes se alejó de ese bienestar general. Pero el Estado, el gobierno en sí, el gobierno de turno, va a actuar conforme, dijimos, conforme una de sus objetivos generales, que está vinculado a su ideología, en particular, de cualquier gobierno que se trate, ¿no? Blanco, negro, rojo, amarillo, azul, del color que sea, siempre va a tratar de respetar sus bases ideológicas. Y lo que el control, la información y la transparencia va a hacer es que se minimicen todas esas cuestiones específicas. O sea, que esas cuestiones específicas, o sea, ya sea orientadas a un grupo de principales determinados o orientadas a la gente, que en este caso sería el gobierno, eh, el gobierno, no solo el gobierno, la burocracia, porque ya vamos a empezar de poquito a distinguir, no queremos hacer ahora de eso porque sería un manual de ciencia política, distinguir el Estado, el gobierno, la administración pública, Diego recién les explicó un poquito esa distinción, y dentro de la administración pública, distintas formas de ejercer esa gestión, ¿sí? Una de las formas básicas es esa burocracia, que es, che, el Estado no puede hacer nada que no esté contemplado en las leyes, ya sea permitido u obligado por las potestades que las leyes le confieren a hacer. ¿Sí? Esa es el primer frente de limitación de que ese agente desarrolle sus propios intereses y en contra del principal, ¿sí? Volvamos de nuevo, ¿sí? Mire, yo le quiero vender una operación porque yo cobro honorarios, o yo le quiero hacer que usted decida litigar en vez de acordar porque yo cobro honorarios, ¿sí? En ese ejemplo uno puede ver cómo se desempeña esa relación, y después la vamos trasladando cada vez más arriba, ¿sí? Cada vez más compleja, cada vez más ampliada a lo social y a lo sociológico, ¿sí? A esa acción que se va dando en términos ya más amplios, sociales y sociológicos. La sociología estudia todos esos comportamientos. La economía y la microeconomía también, pero ustedes no llegan, me parece, a verla. Creo que esta teoría principal agente, ustedes, o de la agencia, la deberían ver en microeconomía, pero en microeconomía avanzada. Yo no sé si ustedes la llegan a ver, pero es lo que nos sirve a nosotros como complemento para analizar la política fiscal, pero esto de la economía política, de la política económica, no es otra cosa que eso, el análisis del comportamiento dentro de la política económica, el comportamiento de los distintos grupos, actores, hasta niveles de gobiernos, ¿sí? Porque cuando hay un fondo colectivo, esto del common pool también se los voy a graficar de una forma. Se entiende que cuando hay un fondo común, common pool es un fondo común, que cuando hay un fondo común, el comportamiento de los individuos es diferente, ¿sí? No es el mismo que cuando hay un fondo individual. Y entonces, a ver, por ejemplo, vamos a comer, imagínense esto, vamos a comer un grupo de personas amplio y, bueno, tal vez alguien, si va a comer solo, dice, bueno, voy a pedir esto que está más acorde a mi bolsillo, no voy a tomar vino y no voy a pedir postre, supongamos, ¿no? De un almuerzo ejecutivo minimalista, porque es lo que me permite el bolsillo. Pero si yo sé que en realidad vamos a comer en grupo y que la cuenta se va a dividir entre todos, es probable que mi comportamiento respecto a lo que voy a pedir sea diferente, ¿sí? Que yo diga, bueno, si todos van a pedir vino y yo también pido vino, si todos van a pedir postre y yo también voy a pedir postre, porque total, si yo no lo gasto, lo va a gastar el conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, esos problemas de acción colectiva a veces de algún modo permean toda la economía política. Por lo tanto, lo más importante en todo esto es que las instituciones fiscales que vayamos a imponer, desde el sistema de cobro de impuestos hasta
la evaluación del gasto público contemple todas estas teorías y estos aspectos, estas dimensiones que proponen esto es lo más moderno en materia de política económica y economía política, o política fiscal y economía política, ¿sí? Bueno, sepan que todas estas cosas, no es que las vamos a estar discutiendo todo el tiempo porque no es nuestra materia, pero han sido la base de las instituciones fiscales más modernas, como las que trabajamos en la materia. Por eso el énfasis en el control, en un enfoque del control, en una forma de control que contemple algunas de estas situaciones, ¿sí? La forma y la calidad de la información, la disponibilidad de esa información, porque si bien los ciudadanos no están todos los días mirando el presupuesto, mirando cómo toma decisiones el Estado, sí lo va mirando en su conjunto y sí va adaptando su comportamiento a lo que el Estado le propone como política económica, ya sea fiscal, monetaria o cambiaria, y en eso va hasta la especulación financiera, o sea, va desde lo que consumimos, desde lo que elegimos invertir, desde si compramos o no divisas o nos quedamos en un plazo fijo con tasa de interés. Y el Estado tiene que saber también que cada una de sus políticas va incentivando comportamientos, ¿sí? En cada uno de los grupos sociales. Es un ida y vuelta. Entonces, la gente se comporta de una forma, el ciudadano se va comportando de otra, de acuerdo a esas redes de incentivos o de políticas indicativas. Ustedes van a ver que en planificación, todo esto que estamos dedicando tiempo a estas cosas que son muy de fondo, ya van a ver que después las vemos en cosas mucho más prescriptivas, ¿sí? Como puede ser las formas de planificación de este siglo, ¿sí? Que ya no es planificación centralizada versus planificación o liberalización total de la planificación, sino que contempla mecanismos más inteligentes que son las políticas indicativas, ¿sí? O las formas de planificación indicativa. Yo, como Estado, propongo que voy a hacer o no voy a hacer obra pública, propongo o no propongo que voy a hacer exenciones impositivas en tales áreas o en tales otras, y entonces incentivo que se inviertan en tales o cuales cosas. Promuevo a las pequeñas y medianas empresas o promuevo a las grandes empresas o de capitales externos. Promuevo el consumo nacional o promuevo de alguna forma el consumo externo, ¿sí? Todo el tiempo estoy dando señales y el ciudadano va respondiendo también conforme a eso. Bueno, todo eso tiene que ver con esa acción colectiva, el estudio de esos problemas de acción colectiva, de cuando los recursos son comunes, cómo se comporta el Estado Nacional versus los estados, o sea, porque no es solo a nivel de individuos, sino a través también a partir de los distintos niveles de gobierno, cómo se comportan los estados subnacionales, cómo se comportan los municipios, etc. Pero en todo esto la clave es que las instituciones fiscales, o lo que nosotros vamos a extraer de esto, es que las instituciones fiscales capten todas estas necesidades, que lo único que podemos hacer como individuos y como sociedad es desarrollar buenas instituciones de control, de información y de transparencia. Y todo eso está contemplado en buenos mecanismos de planificación que indiquen o muestren cómo el Estado toma decisiones. Todo eso es el capítulo 3, que conecta las formas en las que el Estado planifica, de ahí cómo programa y cómo presupuesta. Es decir, todo ese proceso debería estar lo más transparente y lo más claro posible para que los ciudadanos entiendan y comprendan cuáles son los incentivos que tienen o los desincentivos a hacer determinadas cosas, y que esa información esté disponible. Bueno, entonces esto, tenemos que comprender además que esta relación entre ciudadanos e individuos está a su vez mediado, atravesada por órganos, organismos, mecanismos, órganos coordinadores, muchos órganos que van generando todo el tiempo contrapesos, ¿sí? Que la estructura de gobierno argentino, o sea, esto de algún modo contempla o involucra las formas de gobierno, que tenemos una forma de gobierno republicana representativa y federal,
¿Vieron? En la teoría de la representación, ahí tenemos la forma de gobierno representativa, o sea, la primera parte, el preámbulo de nuestra Constitución, que es federal. Entonces nos remitimos o nos afectan las acciones de distintos niveles de gobierno, nacional, local, provincial y local, y republicana, porque hay al menos tres tipos de poderes que representan o que simbolizan al Estado, y cada uno de ellos tiene roles muy importantes que contemplan esas teorías de acción colectiva, ¿sí? Por algo, el poder legislativo representa más ampliamente a los ciudadanos, el Estado es una forma más ejecutiva. Entonces el poder legislativo a veces parece pesado porque actúa más lentamente, porque tiene que lograr consensos, ¿sí? Eso es la política, lograr consensos más rigurosos, más difíciles de lograr, porque ahí están todos representados. Y el Poder Ejecutivo es más fácil, porque quiere lograr sus objetivos más acotados y más referidos a una parte de sus representados, que son las mayorías, ¿sí? Entonces, bueno, es todo el tiempo un tire y afloje entre esos dos poderes, que uno está garantizando alguna forma de control. La forma primigenia de control es la de un poder hacia el otro. Y si alguno de estos dos se sale de camino, está el poder, la justicia federal, que interviene en alguno de estas acciones, están los juicios políticos, están, bueno, muchas formas. La primera es estos que están previstos cuando son pacíficos, ¿sí? Que el presupuesto lo tiene que tratar el Poder Legislativo para después poder controlar y demás. Que después le tiene que aprobar, lo que vimos el otro día, ¿no? Aprobar la cuenta de inversión, que significa someter las memorias y el balance de lo hecho en una gestión para que el Poder Legislativo le dé acuerdo. Y fíjense una cosa, en materia de presupuesto, solo lo puede elaborar el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo puede decir sí o no, o aplicar algunas modificaciones, pero no puede elaborar el presupuesto el Poder Legislativo. Esa es una restricción y un límite, una limitante a esa búsqueda de consensos permanentes. O sea, ahí hay una prerrogativa del Poder Ejecutivo que dice, bueno, el presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo conforme sus objetivos primordiales. El Poder Legislativo puede ajustar, puede aportar, puede hacer algunos ajustes y cambios y modificaciones, pero no puede, es un límite grande, no puede hacer un presupuesto por sí solo, ¿sí? Y decir, este es el presupuesto no, porque la gestión la propone el Poder Ejecutivo, el Legislativo la analiza y la aprueba, y el Ejecutivo acepta esas modificaciones y las lleva a cabo. Bueno, ahora vamos a hacer un experimento, que es que yo quisiera pasarle como para distender un rato después de hablar 1 hora y media, así me descansa mi voz, y esto es más ilustrativo. Si no podemos, porque lo que puede ocurrir es que al darle clic acá, esto se me vaya a otro lado. A ver, ¿ustedes ven ahí? Espera, primero vamos a chequear que ven. ¿Ven? Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Igual la van a tener en la filmina, creo que van a tener el link, y no la amplío porque creo que se me va a ir a YouTube, y ahí tenemos problemas de que no se va a ver la compartición. Así que lo vemos así chiquitito. A ver si lo ponemos lo más grande posible. Ahí, a ver. Veamos. La Argentina es una república porque los representantes son elegidos por el pueblo, a través del sufragio universal, porque adopta una constitución nacional y porque está compuesta por 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Tiene la función de crear las leyes y hacer un seguimiento de las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Tiene como organismos dependientes la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
Las leyes que crea el Poder Legislativo son ejecutadas por el Poder Ejecutivo, que está formado por el Presidente de la Nación y todos los ministerios a su cargo. El presidente es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Por último, el Poder Judicial, compuesto por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales superiores, tanto a nivel federal como provincial, es quien controla la legalidad de las acciones del presidente y de la sociedad civil. A ver si vamos a pasar a la otra. Elaboración y aprobación de leyes. Vamos por esto otro. Esto es una simplificación de lo que está en el libro, porque después en el libro van a ver, yo no quiero detenerme en esos detalles porque los aburriría, pero después están todas las jerarquías de leyes, ¿no? Ustedes ven que esto es muy general y faltan las cosas específicas en las que nosotros vamos a hacer foco, que es, vieron que ahí dice, por ejemplo, y ya ustedes tienen que distinguir eso. El Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutar las leyes que elabora el Poder Legislativo, salvo el presupuesto, que por ejemplo es una ley originada, ahí vamos a ver, por diferencias, es una ley originada en el Poder Ejecutivo, tratada y aprobada de acuerdo a un mecanismo que ustedes lo tienen muy detallado y lo vamos a ver en la unidad 3, cuando veamos mecanismos y procedimientos específicos. Ahora todavía estamos en un nivel muy, muy general, y acá vamos a ver también de una manera simplificada este mecanismo. Gobernar en democracia. El presidente y el vicepresidente de la nación serán elegidos directamente por el pueblo. La Constitución Nacional establece el modo en que elegimos a los miembros del Poder Ejecutivo y es a través de nuestro voto directo. El presidente y el vicepresidente de la nación permanecen 4 años en su cargo y pueden ser reelectos solo una vez de manera consecutiva. Un ciudadano se convierte en presidente porque el pueblo le ha dado el poder de mando y decisión a través de su voto. Como representante del pueblo, tiene funciones básicas que cumplir, creando proyectos políticos orientados al bienestar de todos los habitantes y a la atención de sus necesidades básicas, como salud, Hoy. 15, perdón. establece años en su cargo y pueden ser reelectos solo una vez de manera consecutiva. Un ciudadano se convierte en presidente porque el pueblo le ha dado el poder de mando y decisión a través de su voto. Como representante del pueblo, tiene funciones básicas que cumplir, creando proyectos políticos orientados al bienestar de todos los habitantes y a la atención de sus necesidades básicas, como salud, educación y vivienda. Para eso, el presidente elige y nombra a su gabinete de ministros, que son dirigidos por el jefe de gabinete. Su función principal es trabajar en conjunto con todo el Poder Ejecutivo para que las políticas públicas lleguen al pueblo. Con este fin, se crearon distintos ministerios que abarcan todas las áreas. Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa, de Economía y Finanzas Públicas, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Educación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Salud, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Desarrollo Social, de Producción. El presidente de la Nación nombra con acuerdo del Senado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a los embajadores argentinos en los distintos países del mundo. También nos representa en el exterior, firma tratados, acuerdos y contratos comerciales con otras naciones. En caso de conflictos internacionales, es el encargado de hacer saber la posición de Argentina como nación. El vicepresidente, además de acompañar al presidente en sus funciones, es el encargado de reemplazarlo en caso de ausencia, incapacidad, muerte o renuncia. Es el representante del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, donde se desempeña como presidente de la Cámara de Senadores. Pero solo puede votar por un proyecto de ley, en el caso en que haya empate en la votación. Las atribuciones propias del presidente tienen que ver con la posibilidad de vetar, o sea, desaprobar un proyecto de ley para que el Congreso lo revise, o bien ampliarlo y reglamentarlo para que pueda ser ejecutado como ley en el futuro, con la precaución de no alterar su idea central y la intención con la que la ley fue pensada. Un proyecto de ley puede ser presentado por el Poder Ejecutivo para que el Congreso lo evalúe. Sin embargo, no es su función debatir ese proyecto, sino ponerlo en consideración de diputados y de senadores. Solo en casos de urgente necesidad, el presidente puede ordenar un decreto ley, sin la necesidad de debate en el Congreso, siempre que no vaya en contra de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Para que el decreto tenga validez legal, pasada la situación de urgencia y
No, profe.
Profe. Parece las 16. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado? No, profe, muchas gracias por conectarse de vuelta y avisarnos, estábamos preocupados. Bueno, Nos bueno. conectamos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Chao, profe. Gracias. Que descansen. Gracias a todos. Adiós.